Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. El tema de hoy es la continuación de de los temas que hemos dado en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Entonces, se llama La Gran Batalla. ¿Por qué? Fíjense, hermanas, que yo siempre que se usan los términos como estamos en guerra, está en guerra la luz con las tinieblas, porque eso es bíblico y sabemos que así es. Cada vez que se habla de eso, o que diga, es que tú eres una guerrera, es que tú eres un guerrero, que tú eres un soldado de Cristo. Y es cierto, porque eso lo dice la palabra, no se dice por decir. Pero yo siempre me he preguntado que cómo podemos alcanzar esas victorias, porque no es solo una victoria. Yo sé que cada uno de los que me están en esta tarde escuchando han presentado batallas, se les han puesto batallas enfrente. Y también estoy segura que muchas de esas batallas el Señor les ha dado la victoria. Pero siempre en mi corazón ha estado esto. Y anoche, que fue el servicio de nuestra iglesia, que el pastor nos estaba hablando, venía a mi corazón esa confirmación. Porque nosotros somos los discípulos de Cristo. Somos los seguidores de Cristo. Cristo es nuestro líder. Pero también hay una palabra, no recuerdo, solo me recuerdo de lo que dice la palabra, pero no me acuerdo dónde está, pero lo podemos buscar, donde dice que la hora ha llegado, que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, adorar no es únicamente cuando nosotros cantamos cánticos de adoración, ¿verdad? Adorar es una actitud de vida, un cambio que tiene que ser visible desde el momento en que nosotros, en nuestro corazón, fuimos llamados, porque Él nos escogió. Nosotros no escogimos a Jesús, dice que Él nos escogió a nosotros. Entonces, una de las cosas que siempre he pensado, que la batalla más fuerte, y siempre se los he dicho a las hermanitas, a las mujeres, pues que el Señor me ha permitido tener dentro de la congregación, es que la batalla más fuerte es la de que uno lucha, pelea dentro de uno mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ese cambio, se le puede llamar esa renovación, se le puede llamar ese nuevo nacimiento. Si nosotros no se mira una diferencia en cuanto a nuestra forma de pensar, en nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de actuar, si no se mira eso, ¿qué podríamos decir? ¿Será que Cristo está en nuestro corazón? ¿Será que estamos dejando que el Espíritu Santo realmente obre en nosotros? ¿Para qué? Porque nosotros como discípulos de Cristo, como sus seguidores también, tenemos que ser testimonio vivo. Dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas ante el mundo, ¿verdad? Pero definitivamente en este tiempo, en mi corazón, ha venido algo de esa pasión, de esa, tal vez no es la palabra adecuada, pero la voy a decir, de esa carga por todos aquellos que no conocen del Señor. La semana pasada, la hermanita Mercedes, que estuvo con nosotros, habló algo muy fuerte, ¿verdad? Que no tenemos que temer a la muerte,
¿Por qué? Porque definitivamente sabemos que somos seres con un espíritu eterno, un alma eterna. Lo sabemos. Entonces no tenemos por qué temer porque sabemos que estamos de paso únicamente por esta tierra. Ahora, el problema es que muchas veces, y platicaba con él, decía, ¿por qué tenemos miedo? Y la verdad es que tenemos miedo porque realmente no sabemos cómo estamos con el Señor. Y acordémonos que estamos tan mal programados que inclusive el enemigo se aprovecha de las culpabilidades que muchas veces están en nuestro corazón. Entonces, la gran batalla se relaciona del cambio interno que debemos tener primeramente nosotros para poder después ir y hacer discípulos, en el sentido que ya no es nada más lo que vamos a hablar, lo que vamos a predicar, presentar el evangelio de la salvación, sino que van a ver algo diferente en cada hijo de Dios. Porque si no, en vano es, ¿verdad? Entonces yo quiero que vayamos, por favor, a Mateo 22, 37. Quiero leerlo en dos versiones diferentes, porque me llamó la atención cuando estaba estudiando el tema, y dice Mateo 22, 37 de esta manera. En la Reina Valera 60 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Luego, en la versión BLS dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento, el más importante, es el que dice así, ama a tu Dios con todo tu corazón, es decir, con todo lo que piensas y con todo lo que eres. El Señor espera de nosotras que lo amemos integralmente. Y acá lo dice, integralmente. Sabemos que somos tripartita, ¿verdad? Que somos espíritu, alma y cuerpo. Y con esas tres partes tenemos nosotros que adorarlo. Ahora, ¿cómo lo vamos a adorar? Yo les decía que la adoración, pues sí, es lindo cuando entramos a la presencia, adoramos y todo, pero también la adoración es una actitud de vida. ¿Cómo vivo yo? De la forma en que yo vivo, ¿estoy dándole gloria a Dios o le estoy dando gloria al enemigo? ¿Verdad? Entonces, es interesante lo que el Señor nos dice acá, porque ciertamente nosotros tenemos que tener, el pastor dice, esa metanoia, ese cambio, y saber, y es que el Señor lo demanda, porque el Señor dice, obediencia quiero, no quiero sacrificio. Dice, hay pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, son todas esas cosas que nosotros creemos que no se miran. Tal vez no nos lo dicen, pero dice la palabra que alrededor nuestro hay una gran nube de testigos. ¿Y quiénes son esos testigos? Todas aquellas personas que nos rodean. Aparte, también de esa nube de testigos espirituales que están pendientes de todo lo que hacemos nosotros como pueblo de Dios y como hijo de Dios. Entonces, lo importante y que me llama aquí la atención, que dice con toda tu mente. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la mente como que es donde se crean los pensamientos, se crean las actitudes, ¿verdad? Dice, aquí lo tengo yo, dice que todo nuestro ser tiene que ser entregado al Señor, inclusive la mente, nuestros pensamientos tienen que ser entregados al Señor. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos dice que estamos siendo formados a su imagen y a su semejanza. Entonces, definitivamente, si mis pensamientos son carnales, no van a haber cosas espirituales en mí, o sea, no van a haber
un parecido a Dios en mí, porque estoy predicando una cosa, pero estoy viviendo otra cosa, ¿verdad? Entonces la mente es el precursor de todas nuestras acciones, de todas nuestras actitudes que nosotros tenemos frente a aquello que se nos está presentando ante la vida. Entonces la mente es donde se crea eso. Ahora, en la iglesia, pues bendito sea el Señor, tenemos, el Señor nos ha permitido estar en una iglesia donde hay mucha palabra. Y yo recuerdo, pero bueno, solo lo voy a traer aquí a colación, que hay un tema que el pastor nos dio, porque la palabra lo dice, que hay diferentes clases de mente, ¿verdad? Pero como ese no es el tema, solo voy a tocar dos, ¿verdad? Dice la mente carnal. Y la mente carnal definitivamente, eso va a traer muerte. Cuando digo muerte no me refiero, aunque también muchas veces la trae física, pero aquí me quiero enfocar en la muerte espiritual. Si yo pienso con una mente carnal, definitivamente, cuando mire todo aquello que está pasando, todo aquello que me está aconteciendo, eso va a traer a mi vida una muerte espiritual. Sabemos que la muerte espiritual uno puede andar ahí activando, trabajando, haciendo muchas cosas, pero en su interior, su alma está muerta. Entonces, y también está la mente espiritual, que es realmente la que nos interesa a nosotros en esta tarde. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y que la tuviéramos en abundancia. Yo anhelo esa vida en abundancia. La vida en abundancia definitivamente no es una vida sin problemas, no. Es una vida en abundancia a pesar de las circunstancias que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy confrontando, ¿verdad? Por eso es importante entender que nosotros vamos a reflejar realmente lo que está dentro de nosotros, lo que nosotros pensamos. Y aquí quiero que por favor, Pedrito, me puedes poner Proverbios 23:7, ¿verdad? Porque dice de esta manera, y lo dice la palabra, lo dicen los psiquiatras, lo dicen los psicólogos, y lo decimos todo. Pero la Biblia es la que nosotros tenemos que tomar como base. Y Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Continúa, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, yo no sé si a ustedes les sucede, pero yo platicaba con unos siervos del Señor en estos días, y uno siente, ¿verdad? Yo recuerdo que lo sentía aún cuando no era cristiana. Uno siente cuando aquella persona que le está diciendo cosas agradables está siendo sincera o no está siendo sincera. Lo importante que aquí tenemos nosotros que entender que ya en Cristo Jesús tiene que venir una renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, quiero por favor que vayamos al libro de Primera de Corintios 2:14, y aquí se nos confirma lo que les estaba diciendo. Y es que muchas veces ya dentro de nuestra vida cristiana, dentro de nuestro caminar cristiano, pues dice la palabra del Señor que de todo hay en la viña del Señor. Está hablando de la viña del Señor. No está hablando de lo del mundo, sino que de la viña del Señor. Pero aquí en 1 Corintios 2:14 se nos habla de, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y esto nosotros podemos verlo porque muchas veces nosotros queremos que las personas entiendan lo que nosotros vivimos, lo que nosotros decimos, y quisiéramos que pensaran a ese mismo nivel. Y se nos olvida que para llegar donde estamos nosotros ahorita han pasado años, y ha sido un proceso en que hemos tenido que dejar morir la vieja mujer, el viejo hombre,
para permitir que Cristo vaya creciendo en nosotros, ¿verdad? Entonces, yo muchas veces platico con las personas y el Espíritu me marca cuando me dice, esa persona te va a recibir, porque uno lo siente, uno lo percibe. Pero también he hablado con personas que cuando platico siento esa pared, ¿verdad? Que no quieren saber nada del Señor, que no les interesa. Inclusive hay personas que se molestan si uno quiere predicarles, ¿verdad? Por eso es que digo yo, el Señor es grande y tiene control de todo, y Él todo lo tiene ya preparado. Porque fíjate que yo siempre he pensado de que el Señor por algo muy importante tiene esa organización dentro de lo que es la iglesia, los 5 ministerios. Porque aquí venimos a darnos cuenta que el ministerio evangelístico tiene algo especial, esa unción que le permite ir a lugares donde, bueno, ahorita por la pandemia no se puede, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no hemos podido ver evangelistas que llenan completamente los estadios, los campos, y vemos que mucha gente es llevada a los pies de Cristo, ¿verdad? Ahí ya está operando el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también hay la predicación personal, pues funciona de otra manera. Y esta funciona más que todo cuando nosotros damos testimonio de un Dios poderoso, de un Dios vivo. ¿Por qué? Porque yo, analizando la vida, pues, digo, ¿cómo se va a convertir mi esposo? ¿Cómo se va a convertir mi esposa si yo voy a la iglesia y vengo después a quererle meter la Biblia cuando ni siquiera yo misma la estoy tomando, la estoy abrazando, tratando, procurando, como dice nuestro pastor, a ser obediente y hacer rema todo esto que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Entonces, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántas veces no nos han dicho que somos locos, que somos fanáticos, que somos tortillitas, porque somos tortillitas, que nos han dicho que somos lo peor? Pero nosotros no podemos molestarnos porque la palabra de Dios dice, si actúan de esa manera es porque es un hombre que no percibe las cosas del Espíritu porque es natural y porque para él nosotros estamos locos. Pablo lo decía, que el Evangelio para muchos era locura, pero para nosotros es poder de Dios. Yo creo que el Evangelio es poder de Dios para nosotros, ¿verdad? Pero dice, y no las puede entender porque han de discernir espiritualmente. Está otro caso. Las personas espirituales van a visualizar, van a vivir y van a sentir las cosas espirituales. Cuando vamos al libro de Gálatas 5, ahí pues, podemos ver las obras de la carne. Y están también los frutos del Espíritu, ¿verdad? Solo piensan en cómo complacer su propia naturaleza. Pero los que viven conforme al Espíritu Santo piensan en las cosas propias del Espíritu. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la forma en que actuamos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta. El tiempo está difícil, pero yo creo que no es solo por el tiempo, porque cuando yo he leído, a mí me ha gustado mucho leer a hermanos en Cristo Jesús de los antiguos, pongamos de los años 1800, era la misma palabra de Dios. Y cuando lo leo, digo yo, sintieron lo mismo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es eterno.
Y el Espíritu Santo estuvo con ellos, así como está con nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí, ¿para qué? Para ayudarnos. Es nuestro consolador. Es nuestro guía, el que nos lleva hacia toda verdad. Entonces, acá se nos dice que si uno anda en la carne, va a buscar todo lo carnal. Ahora, hermanos, no sé cómo me lo vayan a tomar. He estado oyendo esto en otro aplicado a otras cosas. Pero, por ejemplo, el evangelio no es juguete. En este tiempo, o nos ponemos firmes con el Señor, o vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la oportunidad de vivir esa vida en abundancia que dice el Señor. No vamos a tener la oportunidad de conocerlo, pero no solo porque ya lo conocemos, por gracia somos salvos, yo lo sé. Pero si yo amo al Señor, yo voy a querer conocerlo. ¿Pero para qué? Para que el propósito de Él en mi vida, de que yo extienda el Evangelio a toda criatura, aquellas almas que no lo conocen, yo sepa cómo hacerlo. Y en esta tarde el Señor nos está diciendo, cambien su forma de pensar, cambien su forma de actuar, cambien su forma de hablar. Porque no es posible que se hable una cosa dentro de la iglesia y vayamos por la vida ofendiendo, menospreciando, muchas veces hasta burlándonos o insultando a nuestra propia viña, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar para que la palabra que salga de nuestra boca sean palabras que el Señor ha puesto. No podemos seguir pensando a medias. En la iglesia voy a estar bien, pero cuando ya no esté en la iglesia, pues ya no me miran. No, Señor, es algo serio. El evangelio no es juguete. Y el Señor nos hizo un llamado. Yo estoy agradecida con el Señor. Tengo problemas y todo, pero estoy muy agradecida con Él, porque en medio de todo eso, aún las cosas difíciles, las cosas que me han tocado enfrentar, han servido para edificación, han servido para mejorarme como persona, como hija de Él, y entender, ¿verdad?, que si yo amo a Dios, yo lo voy a obedecer. Si no, estoy mintiendo, ¿verdad? Y a Dios no puede ser burlado, nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros caminamos en la vida con pensamientos negativos, con pensamientos que realmente no nos hacen sentir bien, sino que nos hacen sentir desgraciadas. Desgraciadas que no tiene gracia, ¿verdad? La gracia de Dios. Nos hacen sentir indignas muchas veces. Si nosotros tenemos pensamientos negativos, vamos a caminar de esa manera, ¿verdad? Pero si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida a través de la palabra del Señor, vamos a tener una mente diferente. Por eso el tema se llama la gran batalla. Yo sé que no es fácil, amada hermana. Y ayer lo decía el pastor, porque en la Biblia lo dice, ¿verdad? Decía Pablo, el gran apóstol Pablo. Pobre de mí, decía él. ¿Quién me va a liberar de esto? La carne. Y decir lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. No es fácil. Pero si el Señor dice aquí y nos está enseñando en esta tarde cómo hacerlo, quiere, así claro, quiere que cambiemos nuestra mente, ¿verdad? Y vayamos ahorita al libro de
Romanos 12:2. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 dice, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. No tenemos que agarrar esa forma. No tenemos que agarrar la forma de lo que el mundo hace. El mundo nos quiere usar, definitivamente, porque el enemigo está interesado en que nosotros no alcancemos esa vida plena que ofrece el Señor. Ahora, hermana, no es algo automático. Es algo que nosotros tenemos que trabajarlo permitiendo que sea el Espíritu Santo el que obre en nuestras vidas. Dice, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. Antes bien, procurad que vuestra mente renovada opere la transformación. Tenemos que, la decisión es nuestra. El Señor es un Señor, Él respeta. Y si nosotros no queremos, Él no nos va a obligar. Pero como nosotros sí queremos, porque si no nos estuviéramos aquí en esta tarde escuchando, cuando podríamos estar haciendo otras cosas. Pero si estamos aquí, es porque nuestro corazón ya está dispuesto a dejarnos renovar por el Espíritu Santo. Regresemos nuevamente. Dice, renovada, opere la transformación de vuestra personalidad. Por eso me gustó esta versión, ¿verdad? Porque dice que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad. Pero aquí viene lo importante. ¿Por qué no nuestra personalidad? Porque como yo soy, eso van a ver. Si yo soy mal hablada, si yo soy desordenada, la gente se va a dar cuenta quién soy. Y se va a dar cuenta si soy una persona ordenada, disciplinada. O sea, esa es la personalidad, pero nosotros la personalidad que debemos de buscar es parecernos a Cristo. No a ninguna artista de televisión, de cine, no, cantante o a una Miss, no. Tenemos que desear que nuestra personalidad hable de nuestro Padre, que nuestra personalidad muestre el poder de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero aquí viene lo más importante, porque dice, para que lleguéis a comprobar la buena, grata y perfecta voluntad de Dios. Y aquí, esto fue donde a mí me hizo clic. O sea, que si no cambio mi forma de pensar, si no cambio mi forma de hablar, si no cambio mi forma de actuar, no voy a llegar a comprobar la buena, grata y perfecta voluntad de Dios. Como, por ejemplo, cuando yo quiero que alguien, uno de mis hijos o de mis nietos, me haga un favor, ¿verdad? Le digo, vas a salir, sí, bueno, hazme favor, ¿será que me puedes traer tal y tal y tal cosa, ¿verdad? No le digo, mira, tráeme cualquier cosa, no, yo le digo, fíjate que necesito que me compres esto y esto. Y entonces mi hijo va, o mi hija va, y ella me va a traer lo que yo le pedí. Me va a dar lo que yo le pedí, porque esa era mi voluntad, de que ella me trajera eso. No me va a traer otra cosa. Entonces, si nosotros no podemos llegar a entender cuál es la buena, grata y perfecta voluntad de Dios, no vamos a saber qué es lo que Él desea. No vamos a saber qué es lo que Él espera, lo que Él quiere de nosotros. Y aquí lo dice claramente. Es necesario que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo bueno? Porque para mí puede ser bueno. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que su final es camino de muerte. Hay cosas que a mí me pueden parecer buenas, pero
para el Señor no son buenas. Por eso tenemos que saber la voluntad de Él, que es buena, que es lo bueno, que es lo grato para Él, no para mí. Porque lo grato para mí puede ser tal vez tener muchas posesiones materiales, pero puede ser que para el Señor no. Ahora si Él me lo quiere dar, pues enhorabuena, ¿verdad? Pero la voluntad, el propósito, ¿para qué el Señor me trajo a esta tierra? Para mostrar su gloria. Yo recuerdo que en una ocasión de las primeras prédicas que yo escuché cuando me hice cristiana hace más de 30 y pico de años, como casi 40 años, fue que nosotros fuimos creados para la alabanza de Él, para mostrar su gloria, para mostrar lo grande, lo poderoso, pero no lo alcanzamos porque no estamos dispuestas a dejarnos formar por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La mayoría de problemas que tenemos como mujeres o como varones, la mayoría de problemas que enfrentamos y que nos afectan tan fuertemente, tan directamente, porque porque lo he experimentado en mi persona, pero también lo he visto en muchas personas, pues que para la gloria y honra al Señor, pues el Señor me utiliza por misericordia para consejería o administración, ¿verdad? Pero la mayoría de depresiones, la mayoría de falta de perdón, el descontrol de la cólera, el no poder controlar la cólera, el resentimiento, los rencores, la tristeza, la angustia, la ansiedad. Se podría seguir mencionando otro montón de cosas. Son consecuencias directas de la forma en que pensamos. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Dicen de esta manera así. Y esto este es un versículo, aparte de la palabra que pues la sabemos. Y a veces yo digo, papito, pero si me sé la palabra, pero yo ahora le digo, Señor, ¿cómo vivirla? Papito, si tú no haces que eso penetre a mis células, a mi ser, a mi interior, ¿cómo vivirla yo? Y dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya tenemos que entender que no podemos pelear con las armas que pelea el mundo. Porque muchas veces, aún siendo cristiana, dice, es que me hizo tal cosa y ni modo que no me iba a dejar. Yo no me dejo. Esa es una arma del mundo. Y he oído últimamente una expresión muy fuerte y desafortunadamente la he escuchado en una persona adulta aplicada a niños, que dice, es que ojo por ojo y diente por diente. Digo yo, y es cristiana esa persona. ¿Por qué? Porque esas son las armas carnales. Pero aquí dice que nuestras armas no son carnales. Entonces, ¿por qué seguir aplicando, por qué seguir actuando como que si yo no tuviera conocimiento de Dios? ¿Verdad? Yo le pido al Señor en el nombre poderoso de Jesús que esta tarde esto quede en el corazón de cada una de nosotras. Que entendamos que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí hagamos un paréntesis. Fortalezas. Eso les decía, hermana, no es fácil. No es fácil. Aquí no nos está hablando de algo que sea liviano, algo que sea, que no sea seguro. No, aquí nos está hablando de fortalezas. No nos está hablando de cosas frágiles, sino que de fortalezas. Y la fortaleza, recuérdense ustedes, cuando nosotros hablamos de fortaleza, ya, automáticamente pensamos en esas fortalezas del tiempo medieval,
en esas fortalezas que, por ejemplo, podemos ir acá, para no ir tan lejos, al Castillo de San Felipe y miramos esas grandes paredes. Va uno allá por Río Dulce también, ¿verdad? Fortalezas, vámonos, nos trasladamos a Europa y miramos esos grandes castillos, de qué grosor eran. Esas eran las fortalezas. Y era muy difícil entrar, porque inclusive en muchos castillos les ponían alrededor esos así como canales de agua, ¿verdad? Y había un momento en que cerraban todo y no podían pasar a nada, porque ahí habían animales, habían cocodrilos, de esos animales, esos reptiles, ¿verdad? Entonces la fortaleza definitivamente no es algo fácil. Pero aquí se nos está diciendo que son poderosas en lo que piensa la pastora Lisette, en lo que piensa la hermana Juanita, la hermana María, no. Poderosas en Dios. Ese poder no es tuyo, ese poder no es mío, ese poder no es de ninguna de nosotros como humanas. Y ya tenemos que irnos quitando eso de la cabeza. El poder es de Dios y Él nos lo da cuando Él quiere usarnos, o Él nos lo da cuando nosotros llegamos con humildad a su presencia, reconociendo que no somos nada, reconociendo que sin el poder de Él no vamos a poder pelear las batallas mental de nosotras mismas. Y en el 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahora, hermanas, imagínense cómo está nuestra mente. Yo no sé, Pedrito, si aquí también te pedí, en 2 de Corintios, creo que te pedí la PDT. Ajá, PDT, el mismo versículo. Ajá, es el mismo versículo, solo que en otra versión. Dice, mire cómo dice aquí. Me gusta porque a veces utilizan palabras más sencillas y yo le digo, Señor, yo quiero que entre, yo quiero que nos penetre, no solo a ustedes, a mí también, porque yo también tengo mi lucha. Y aquí en esta versión dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo. Claro, no peleen, porque no son de este mundo. No luchamos con armas de este mundo. Si somos hijas de Dios, si somos siervos e hijos de Dios, no podemos luchar con armas de este mundo. A ver quién puede más, ¿verdad? Sino que tienen el poder de Dios para destruir fortalezas. ¿De quién? Del enemigo. Y el enemigo, en determinado momento, cuando nuestra mente es carnal, se convierte en nuestra enemiga. Cuando nuestra mente está saturada de información del mundo, es donde aparecen las depresiones, es donde aparecen los rencores, es donde aparece la angustia, la falta de fe, es donde aparece la ansiedad, que ahorita está muy de moda la ansiedad por todo lo que estamos viviendo. ¿Pero por qué es? Porque nosotros no nos hemos apropiado de ese poder del Señor que dice aquí para destruir al enemigo, porque en medio de todo eso el enemigo es experto. Y miren, hermanas, lo hace muy diligentemente. Él conoce nuestras debilidades y Él es experto en querer seguir formando en nuestra mente esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces no se ha levantado una fortaleza de pensar que Dios a mí no me va a responder? Porque como no ando
santa, porque como hice tal cosa, hice lo otro, entonces Dios no me va a responder. Y no, es el enemigo que está encargándose de que esas fortalezas no sean derribadas, sino que nos las está como que engrosando más. Yo a veces, la vez pasada me puse a pensar, esa fortaleza, ¿cómo se va formando en la mente? Entonces venía a mi espíritu de que, y acuérdense que los bloques que usaban para las fortalezas no eran ladrillitos pequeños, eran bloques de piedra muchas veces, de roca. Entonces, de esa misma manera han pasado cosas en nuestra vida. Hemos sufrido cosas en nuestra vida. Hemos sufrido muchas veces menosprecios de niñas, rechazos muchas veces hemos recibido violaciones, pueden ser, traumas que nos quedaron de niños o niñas, porque no es solo un sexo, los dos. Y eso fue poniendo un ladrillo aquí, otro ladrillo aquí, otro ladrillo aquí, y así. ¿Durante cuántos años? No se sabe, no sabemos. Pero si ahorita tú eres cristiana y sigues con esa cosa, es porque realmente el enemigo ha logrado su objetivo de que esa fortaleza no sea derribada por la palabra del Señor, por el poder que el Señor nos ha dado. Dice, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Entonces, dice que destruimos los argumentos. ¿Cuántas veces tú misma en tu mente tienes argumentos? No, es que yo no hago esto por tal y tal cosa. Es que yo cometí este pecado por tal y tal cosa. Es que yo tomé esto por tal y tal cosa. Siempre, pero dice que con el poder de Dios para destruir fortaleza en nosotros, vamos también a destruir los argumentos de los que están en contra nuestra. No tenemos que sentirnos débiles. El Señor nos está dando ahorita los puntos, las claves de qué es lo que necesitamos. Necesitamos cambiar. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, obre en nosotros. Necesitamos apropiarnos de ese poder de Dios. No es nuestro, es de Dios, para la destrucción de fortalezas del enemigo. Y muchas veces el enemigo somos nosotras mismas, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma podríamos decir, con esa desidia que tenemos de no buscar al Señor, de no escudriñar la palabra. La Biblia es clara cuando dice que escudriñemos las Escrituras, porque ahí está la vida. Y no dice solo la vida eterna. La vida eterna, ¿verdad? Entonces dice también, con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra. Y acabamos, imagínense, con el orgullo. Hermanas, yo les voy a decir, no sé, pero yo trato una manera de agradar al Señor y creo que cuando uno miente, eso no es bueno, porque dice que el padre de toda mentira es el diablo. Pero muchas veces decimos, no, yo no soy orgullosa. Yo fui orgullosa. Pero fíjense, hermanas, que yo lo he comprobado y como le digo, por las experiencias que he tenido en administración, yo he comprobado que muchas veces pensamos que somos muy humildes, ¿verdad? Dice, no, yo no tengo orgullo. Pero luego viene el Señor y el Espíritu Santo, que es tan bello, que viene y sucede algo en nuestra vida. Yo no sé, sucede algo en nuestra vida y nos toca nuevamente vivir situaciones tan duras, tan difíciles y que nos duelen tanto, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que ese orgullo que aparentemente ya no estaba en mí, apareció, estaba ahí guardadito. Y en el momento que vino la circunstancia,
que no me agradó, en el momento que vino la ofensa, dolió. ¿Y por qué dolió? ¿Por qué me lo hicieron a mí? ¿Por qué? Entonces acá, en este versículo, que quisiera, Pedrito, que por favor me lo volvieras a poner, nos habla de que acabamos con el orgullo. Fíjate. Y fíjense, amadas hermanas, que dice, con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Ahora, ¿qué es conocer? Yo siempre le digo a mis familiares, a los jovencitos, ¿verdad? Porque por lo regular uno siempre tiende a decir, es que es mi amigo, y tal vez lo conoció ayer, o tal vez lo conoció hace una semana. Dice, es que él es mi amigo, es que él es mi amigo. Entonces le digo, no, es tu conocido, porque para ser amigos lleva tiempo para conocer a la persona. No para buscar a una persona perfecta, no estoy diciendo eso, sino para conocerlo. Porque también un amigo, pues, aprende a conocer las fortalezas y las debilidades de la otra persona. Pero de primas a primera yo no puedo ser amiga de alguien. Ya cuando pasa el tiempo la conozco, ya sé si es discreta, ya sé si no es problemática, entonces ya le agarro confianza, entonces me acerco más. Pues aquí dice que acabamos con el orgullo, con el poder de Dios que dice que nos da, acabamos con el orgullo que no nos permite conocer a Dios. Y conocer a Dios es llegar a tener una relación con Él íntima. El no sentirme amenazada cuando cometo un pecado, sino que hacer lo que la palabra dice, que si pecamos, abogado tenemos. Arrepentirnos y llegar ante nuestro abogado, a Jesús, para que interceda por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros, con el poder de Dios, reconociendo que todavía tenemos ciertas áreas en nuestra vida, el orgullo es uno de esos, y también hay otro listadito, ¿verdad? Y yo aquí les digo, ustedes pueden pensar cuál es, ¿verdad? Dice, porque hay cosas que no nos permiten acercarnos al Señor. Hay cosas tan feas en nosotros que inconscientemente nosotros nos apartamos del Señor. ¿Por qué? Porque a veces le tenemos miedo. Y se nos olvida que Dios es misericordia. Y que Él dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero cuando nosotros llegamos a este punto de conocer a Dios, dice, así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. ¿Recuerdan ustedes que en una parte de la palabra dice que el diablo nos tira dardos de fuego? Pero si nosotros tenemos ese poder de Dios y llegamos a entender esto, nosotros no le vamos a poner. Va a estar la batalla porque viene. Pero nosotros hacemos uso del poder de Dios a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y tomamos, por eso es que todo pensamiento nuestro tiene que ser sometido, sujetado a la mente de Cristo. Y dice, y capturar todos los pensamientos para que obedezcan al Señor. Gloria a Dios. No sé cómo estoy de tiempo, ya se me pasó. Entonces, yo venía a mi mente que fíjense que cuando estaba estudiando el tema empecé a pensar en José, empecé a pensar también en Job, pensé también en Noemí, que aparentemente fue la que sufrió en esa narración. Y hay otro sinnúmero, ¿verdad? Pero vamos a mencionar estos tres. Nosotros nos damos cuenta cómo José, desde que nació, pues fue rechazado por sus hermanos. Él fue odiado, él fue rechazado, él fue menospreciado. Y con un odio de muerte, porque no fue nada más que me caen. Los hermanos pensaron matarlo, ¿verdad? Pero como traía un propósito, ¿a cuántos de nosotros o a cuántas de nosotras no han tratado de destruirnos? No han tratado de matarnos.
espiritualmente y a veces físicamente también, ¿verdad? Y pues ya no lo mataron, pero lo metieron en una cisterna. ¿Qué pudo haber sentido ese José estando metido en ese hoyo, sabiendo que eran sus hermanos? Eran sus propios hermanos, ¿verdad? Lo vendieron, pero como él siempre anduvo con el Señor, pienso yo, por todo que sí se logró llegar a conocer el propósito por el cual pasó todo esto, ¿verdad? Y luego nos damos cuenta cómo ya estando en un lugar, con Potifar, le gustó a la esposa de Potifar, lo acosó, así se diría ahorita, ¿verdad? Con los términos que se usan, acoso sexual para José, ¿verdad? Y la esposa de Potifar. Pero había un propósito. Yo decía, ¿qué sentían estas personas? ¿Qué sentía este muchacho, que estaba jovencito cuando inició todo esto? Cuando hicieron todo eso con él. Cuando hicieron creer a su papá que él estaba muerto. ¿Acaso él no sintió depresión? ¿Acaso él no sintió angustia cuando estaban, si lo matamos o no lo matamos? ¿Acaso él no sintió rencor después? ¿Acaso él no decía, no, esto no lo voy a perdonar? Yo imagino que en algún momento él dijo, esto no lo voy a perdonar. Como muchas veces nosotros permitimos que esos pensamientos negativos vengan a nuestra mente. Pero cuando nosotros actuamos en la mente espiritual, todo eso se tiene que ir yendo. Y entender que todo lo que sucede en nuestra vida trae un propósito. La vida de José trajo un propósito, que en el momento que hubo hambruna, él alimentara a su pueblo. Luego nos damos cuenta de la historia de Job, perdió bienes, perdió hijos, perdió todo. Dice que él, hasta hubo un momento en que él dijo, mejor no hubiera nacido. Entonces nos damos cuenta, a través de la palabra, que estas cosas no le ocurrieron solo a nosotros. Hay un versículo que siempre mencionamos, que es Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Vienen situaciones difíciles a nuestra vida, muchas veces desde el vientre, muchas veces cuando estamos pequeñas y muchas veces llegamos ancianas y seguimos, nos siguen lastimando, nos siguen tratando de destruir. Pero hay un propósito, hay un propósito. Yo siempre digo, ¿hasta dónde llega el propósito de Dios en mi vida? Digo yo, es que el Señor nos ha llamado a ser libertadoras y libertadores de almas. Y tal vez yo no vaya a ver las cosas como quisiera, pero lo que sí sé es que Dios, con un propósito, me tiene aquí. Lo que sí sé es que con un propósito, Dios te tiene a ti, mujer, ahí donde estás. A ti, varón. Todo trae un propósito. Y en esta tarde, el Señor nos habló claro. Cambien su forma de pensar. Que su mente sea espiritual, porque la carnal no va a traer nada positivo, sino que muerte a nuestra vida y muchas veces hasta la muerte física también. El Señor nos ha dicho que nos apropiemos de ese poder, porque es con el poder de Él. Dice, no es con ejército, no es con espada ni con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, amadas hermanas, yo quiero decirte algo importante.
Estamos en guerra, de eso no hay duda. Y nuestro enemigo, que es Satanás, está ahí viendo cómo él no nos deja liberarnos, como él forma fortalezas. No hay duda, ¿verdad? Y sabemos que es aquí. La mente es el pequeño, gran campo de batalla. Porque uno no se imagina. Pequeño, gran campo de batalla es la mente. Entonces, como les decía, el enemigo trabaja diligentemente y a veces trabaja mejor que los hijos de Dios, con más dedicación. Pero el enemigo es el padre de la mentira. Por eso cuando una persona es mentirosa, uno dice, este hermanito, ¿será que realmente es hijo de Dios o es el padre de la mentira? Porque todo lo que el diablo va a meter a nuestra mente va a ir contrario a lo que la palabra nos dice. ¿Verdad? El diablo nos mete en nuestra mente que no valemos, que todo lo que viene va a ser fatal y que voy a hacer con esto, que voy a hacer con otro. Pero el Señor nos dice, los pensamientos que yo tengo para contigo son de bien, no son de mal. ¿Verdad? Entonces, son cosas que nosotros no tenemos que olvidar. Y entender que en nuestra debilidad es donde se manifiesta ese poder. Ese poder que el Señor nos da en nuestra debilidad. También en la de los demás, ¿verdad? Pero aquí te estoy diciendo, en tu debilidad, en mi debilidad es donde Dios. ¿Por qué es mi debilidad? Porque es el poder de Él que va a transformarme. Pero para eso yo necesito buscarlo. Yo necesito decirle al Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, ayúdame. Yo no puedo sola, ¿verdad? Pero muchas veces hemos traído cosas generacionales y una de las cosas más fuertes es el orgullo. El orgullo no nos deja buscar ayuda. El orgullo no nos deja reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. El orgullo no permite que nosotros recibamos la bendición a través de la palabra, porque nosotros sabemos todo. Yo ya no necesito que nadie me enseñe, porque yo ya lo sé. Yo se lo digo, hermana, porque yo mucho tiempo no recibí bendición, porque yo era la hermana Lisa, que todo lo sabía. Y ahora, hermana, ahora digo yo, Señor, en mi debilidad te manifiestas tú. Ya aprendí que es la humildad la que va a tener en paz mi alma. Pero, les digo, cuesta, hermanos. Y ya, pues, el tiempo ya se nos pasó, ¿verdad? Y espero en el nombre del Señor Jesús que esta enseñanza haya sido de edificación para cada una de ustedes y siervos de Dios que pudieran estar escuchando esta transmisión. Alabo, bendigo al Señor y te digo al Espíritu Santo, gracias mil por permitirme, ahí sí que por misericordia, dar parte de su palabra y esta enseñanza. Entonces, por favor, hermanas, vamos a orar para ministrar esta bendita palabra. Amado Dios, amado Padre, tú que eres todo para nosotros, Señor. Tú que eres todo para nosotros. Tú, Señor, diste lo más grande para ti, tu Hijo Jesús. Pagaste ese precio, Cristo, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nos amas. Muchas veces no alcanzamos a entender ese amor incondicional tuyo para con nosotros. Porque somos necios, porque somos tercos, porque no le hemos dado la importancia, Señor, necesaria, Señor, a todo aquello que tú, Señor, por gracia nos has regalado. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú estás allí guardándonos, cuidándonos, Señor. Que tú estás ahí proveyendo, Señor, no lo que queremos, sino que lo que necesitamos, papayito lindo.
en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo vengo exhortándote, sierva y siervo, para que permitamos que nuestra mente sea renovada, que no nos conformemos a pensar como piensa el mundo, sino que permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente a una mente espiritual, donde sean los pensamientos de nuestro amado que estén en nosotros. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré.